Una semana más, Verde que te quiero verde, con Alejandro Rico, el director de Grupo Liquen. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo muy bien por aquí. ¿Por allá, Jesús? Bien, bien, todo bien. Me Bien, alegro. y con más novedades legales, entre comillas, ¿no? Es decir, Sí. tenemos cambios tanto en Europa, con ya una ley de cambio climático europea, y luego Ajá. cambios en Estados Unidos, evidentemente, que vuelve al terreno de juego del pacto y el consenso en la lucha contra el cambio climático. Sí, Empezamos, si te parece, por la parte europea. así es. Sí, pues bueno, tal y como decías, Jesús, bastante movimiento la semana pasada en cuanto a todo lo que viene siendo cambio climático, economía circular. Y bueno, empezando por una vieja conocida ya que es Europa, de la que evidentemente hemos hablado bastante ya, Sí. la pasada semana tuvieron lo que se llama la ronda de negociaciones que como casi es costumbre ya, duró sus buenas horas, unas 14 horas aproximadamente, y que terminó a las 5 de la mañana. Una madrugada, sí. Entonces, sí, la verdad es que una Tremendo. jornada de trabajo importante. Trajo consigo ya unas cuantas matizaciones que acabarán dentro de lo que viene siendo la ley de cambio climático, que era de la que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, de buenas a primeras, se aseguran los objetivos. El objetivo ya sabemos que es 2030, 2050 el total, según el Acuerdo de París. Entonces, el objetivo a 2030 quedó fijado en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 55% para dicho año, ¿vale? Siempre comparándolas con los niveles que existían en nuestro mundo en 1990, siempre teniendo ese baremo, ese parámetro. Entonces, se convertirá en una obligación legal de la Unión Europea y de todo el conjunto de países que la integran, teniendo en cuenta además un punto bastante crítico, Jesús, que ha sido el tema de los sumideros de carbono. Algo que, por ejemplo, el Partido Verde no estaba de acuerdo. El hecho de poder balanzar ese nivel de emisiones en base a los recursos naturales que tenemos que pueden de alguna forma mitigarlas. Ese ha sido quizá el gran bloque, la gran discusión que tuvo lugar la pasada semana en esa ronda de negociaciones. También se crea un nuevo organismo científico Sí. que, además de ser independiente, tiene una función de asesoría. Se llama el Consejo Asesor Científico Europeo. ¿Qué va a hacer? Va a estar asesorando, siempre teniendo como base lo que viene siendo la política europea, a lo largo de los diferentes países en lo que viene siendo ámbitos de neutralidad climática. Son 15 miembros en total que se irán regenerando cada 4 años. Vamos a ir viendo cómo va funcionando este nuevo órgano y cómo de mucho nos aporta, ¿no? A nivel ya estatal a cada uno de los miembros. Eh, Hablamos ya de las siguientes metas, se hablan ya de las siguientes metas. 2030 queda a un lado y ya tenemos bastante fijado todo. Para 2040 lo que hablan es de poder fijar ese porcentaje ya en la primera revisión del Acuerdo de París, que se realizará en 2023. Allí ya podremos empezar a dilucidar cuáles van a ser esos porcentajes sobre los que se va a regir toda nuestra acción climática a lo largo de 20 años. Finalmente, queda evidentemente bastante limpio y bastante claro que para 2050 el objetivo es el que ya se acordó en París, que es la neutralidad climática. Pero incluso se habla de conseguir niveles negativos y de ser no solo, no mitigar solo el efecto invernadero, sino además ser productores de ese tipo de sumideros, de ese tipo de recursos que al final, a un nivel ya más holístico, más global, podrán de alguna forma mitigar todo el tema del efecto invernadero y las emisiones de gases. Finalmente, y para apoyar sobre todo a las grandes industrias, que es donde va a haber también un cambio circunstancial y bastante crucial, ¿no? Se van a generar, se van a crear hojas de ruta de descarbonización de los sectores industriales, especializadas para cada uno de los sectores industriales, un documento en el que va a trabajar arduamente la Comisión Europea y que se encargará un poco de crearlas y proveer las mejores prácticas a todos los que las soliciten. Y eso más o menos se podría decir que ha sido el cómputo global de esta primera sesión, ronda de negociaciones de la ley de cambio climático, Jesús. Muy bien, muy interesante. Ajá. Bueno, y más interesante, evidentemente, por el peso específico de Estados Unidos, el cambio
de la administración Trump a la administración Biden y Sí, el compromiso por la lucha por el cambio climático de la nueva administración, ¿no? Del nuevo presidente. Cuéntanos sí, hacia dónde va Estados Unidos en esta vuelta, vamos a llamar a la exacto. normalidad. A la normalidad, sí. Porque básicamente ha sido eso, ¿no? Por otra parte, al final Estados Unidos ha conseguido, bueno, ha vuelto a aceptar de manera férrea su compromiso después de haberse salido incluso del Acuerdo de París durante el mandato de Trump. Ahora con Joe Biden empieza de nuevo a retomar los vínculos férreos con lo que viene siendo el compromiso mundial con el cambio climático y entonces ha creado una pequeña cumbre climática que se celebró la pasada semana en la que han participado 40 líderes a lo largo y ancho del mundo y con una puesta en escena en la que evidentemente destacaba que él pretendía calentar los motores, empezar un poco esa dinamización de cara a la verdadera cumbre climática, Sí, que no nos olvidemos, se va a celebrar este año en Glasgow en Glasgow. noviembre. Ujú. ¿Qué nos habla entonces? El Joe Biden ha cedido ya, ha dado bastantes declaraciones en cuanto a su compromiso y cuáles son los objetivos generales con los que quiere trabajar en Estados Unidos. El primero de todos es para 2030 fijarse también esa fecha como un primer salvaguardo de la situación, que es tener cifras similares, un 50 o un 52% Sí. menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Importante, mientras Europa está teniendo constantemente los límites, esa comparativa la hace con niveles de 1990, en este caso Estados Unidos lo hace con niveles de 2005. Ujú. O sea que evidentemente ahí Sí. tenemos que entender y comparar mejor. Es distinto, claro. Exacto, es distinto, requiere Sí, diferentes movilizaciones. sí. Y también ha hablado y ha dejado claro que esta oportunidad climática le puede generar a Estados Unidos la creación de bastantes puestos de trabajo, que Ujú. puedan de alguna forma convertirlo de nuevo en la economía fuerte y segura que siempre ha sido para parámetros estadounidenses. Ujú. Evidentemente, Jesús, esto va a ser un proyecto bastante difícil, porque van a tener que contar con la ayuda, evidentemente, de los republicanos. Sí. Republicanos que siguen en sus 13, que siguen apoyando más o menos el ideario general que ha dejado Trump a sus espaldas Ajá. y que evidentemente no pretenden ceder de buenas a primeras contra estas demandas de los demócratas, siendo aún además que requerirían meterse en gasto público y en el aumento de impuestos, que evidentemente es un tema crucial y bastante sensible en Estados Unidos. Ujú. Aún así, ha sido un buen movimiento, creo yo, que ha reactivado ese ámbito internacional conforme a economía circular y medio ambiente. Ujú. Leía algunas noticias, algunos incluso hablaban de que, bueno, pues que Estados Unidos se volvía a poner al frente de la lucha con el cambio climático, volvía a estar a los mandos del coche. Vamos a ver cómo de mucho se aplica eso, ¿no? Al final del día. Lo Ujú. que sí es verdad, Jesús, y sin restarle importancia, durante el mandato de Trump muchísimos países se habían un poco acogido a el poco hacer o la ignorancia propia de Estados Unidos. Y por lo tanto, al tener un gran bloque mundial que estaba no en contra, pero evidentemente neutral en cuanto a cambio climático, muchos países se habían abocado a simplemente no hacer su propio trabajo interno y Ujú. dejarse ir. Evidentemente, la presencia ahora de Estados Unidos lo que va a generar es mayor dinamización global porque ya empezamos a ver cómo los grandes bloques empiezan a estar bastante más metidos en el asunto, ¿no? Ujú. Evidentemente está Europa desde el principio, que es más o menos la gran abanderada. Empezamos a ver también la China, inclusión de China, eso es. que es bastante interesante. Uh, Rusia en sus términos, porque Putin sigue sin entender y Sí. sigue sin comprender y sigue sin ver esta deriva climática, si bien ya empieza a lanzar pequeños comentarios que nos apuntan a que quizá empieza a entenderse el tema de los gases de efecto invernadero como una amenaza, y bueno, a nivel internacional se empieza ya a estructurar mejor de nuevo la lucha contra el cambio climático. Y bueno, esperamos que no existan entonces, Jesús, futuros inciertos que nos lleven a pues, otra deriva de otros 4 o 5 años en los Cabrones. que todo esto ha estado varado y parado. Ajá. Y esa es un poco la situación general que nos presentan las dos opciones de la pasada semana, Jesús.
Muy bien. Bueno, tú lo has apuntado perfectamente. Lo veremos en Glasgow en noviembre. Va a ser una Sí. cita trascendental porque ahí ya encontraremos si realmente hay un consenso mundial con todas las grandes potencias en un pacto, en una renovación de los pactos de París. Y por Sí, tanto vamos a tener tiempo de hablar de Glasgow bastantes veces contigo. sin Y duda. esperemos que la actualidad no siga siendo tan acuciante como estas últimas semanas y podamos Exacto, hablar de temas generales también. exacto. En todo caso, como medio de comunicación tenemos que estar en la actualidad. Hoy lo hemos hecho y Ujú. te lo agradezco una vez más. Y la semana que viene, pues No, veremos hombre. qué nos depara o la actualidad o los temas que tú nos quieras traer. Iremos viendo a ver qué nos depara el mundo, Jesús. Muy bien, perfecto. Muy bien, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, vaya bien. Chao.